Me llamo Sofía Morales y estoy frente al espejo del baño de la oficina, mirando mi reflejo tembloroso. En 15 minutos tendré que entrar a la sala de juntas más importante de mi vida. Mis manos sudan mientras me acomodo la blusa negra por quinta vez. Respiro profundo. Hoy mi jefe va a descubrir que no soy la empleada sumisa que él cree conocer. Pero para entender por qué estoy aquí, necesito llevarte 6 meses atrás, cuando todo comenzó. Era un martes lluvioso de febrero en Ciudad de México. Trabajaba como analista de marketing digital en Vanguardia Creativa, una agencia publicitaria mediana ubicada en la colonia Roma Norte. Llevaba 3 años ahí, siempre puntual, siempre eficiente, siempre invisible. Mi escritorio estaba en el segundo piso, junto a la ventana que daba al caos del tráfico de la avenida Insurgentes. Esa mañana, Ricardo Valdés, mi jefe y director creativo, entró a la oficina con su acostumbrada sonrisa de superioridad. Ricardo tenía 42 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás y esa manera de caminar que gritaba que se creía el dueño del mundo. Llevaba 5 años dirigiendo el departamento y había construido su reputación robando sutilmente las ideas de sus subordinados. «Equipo», anunció Ricardo mientras se paraba frente a nuestros escritorios, «tenemos una oportunidad dorada. Azteca Foods quiere renovar completamente su estrategia digital. Es nuestro cliente más grande y están dispuestos a invertir 2 millones de pesos en los próximos 6 meses». Mis oídos se aguzaron. Azteca Foods era una empresa familiar que había crecido hasta convertirse en la segunda marca de alimentos más importante de México. Si lográbamos impresionarlos, sería el proyecto que definiría mi carrera. «Necesito propuestas frescas, innovadoras», continuó Ricardo, «algo que nadie haya visto antes en el mercado mexicano. Tienen 1 semana». Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, conectando ideas, visualizando campañas. Vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores, heredado de mi abuela. El lugar no tenía nada espectacular, pero tenía una mesa junto a la ventana donde hacía mi mejor trabajo. Durante los siguientes 4 días desarrollé lo que sabía que era la idea de mi vida. La llamé Raíces Digitales, una estrategia que conectaba la herencia familiar de Azteca Foods con las nuevas generaciones a través de realidad aumentada. Los consumidores podrían escanear los productos con sus teléfonos y ver la historia de cada receta, conocer a las familias que habían perfeccionado esos sabores durante generaciones. Pero había más. Propuse crear cocinas virtuales en redes sociales, donde influencers cocinarían recetas tradicionales en vivo, pero usando los productos de Azteca Foods, creando una experiencia híbrida entre lo digital y lo auténtico. Era arriesgado, era caro, pero era exactamente lo que una marca tradicional necesitaba para hablar con los millennials y la generación Z. El viernes por la tarde, presenté mi propuesta al equipo. Estábamos en la sala de reuniones pequeña, esa con las paredes de cristal que siempre me ponían nerviosa porque todo el mundo podía vernos. Carmen, mi compañera del cubículo de al lado, fue la primera en reaccionar. «Sofía, esto es increíble», dijo Carmen mientras revisaba las slides en su laptop. «La parte de realidad aumentada es genial, pero lo de las cocinas virtuales es revolucionario». Miguel, el diseñador gráfico del equipo, asintió entusiasmado. «Podríamos crear filtros personalizados para cada producto. Imagínate, escaneas una salsa y aparece la abuela que creó la receta contándote su historia». Ricardo escuchaba en silencio, tomando notas en su libreta de cuero negro. Sus ojos se movían entre mis slides y las reacciones del equipo. Cuando terminé la presentación se quedó callado por unos segundos, que se sintieron eternos. «Interesante», dijo finalmente. «Muy interesante. Sofía, quiero que desarrolles esto más a fondo. Necesito un documento completo con costos, timeline y métricas de éxito para el martes». Esa fue la primera señal de alerta, pero yo estaba demasiado emocionada para notarla. Ricardo nunca me había pedido que desarrollara una idea completa por mi cuenta. Pasé todo el fin de semana trabajando. Investigué costos de desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, analicé casos de éxito similares en otros países, creé mockups detallados de cómo se vería la experiencia del usuario. Incluso contacté a un desarrollador freelance
que conocía para obtener cotizaciones reales. El lunes por la noche tenía un documento de 32 páginas que detallaba cada aspecto de raíces digitales. Estaba orgullosa. Era el mejor trabajo que había hecho en mi vida. El martes por la mañana llegué temprano a la oficina. Ricardo aún no había llegado, así que dejé el documento impreso en su escritorio con una nota que decía: Ricardo, aquí está el desarrollo completo de raíces digitales. Espero tus comentarios. Gracias por la confianza, Sofía. Cuando Ricardo llegó una hora después, tomó el documento y se dirigió directamente a su oficina sin decir una palabra. Cerró la puerta, cosa que rara vez hacía. Durante las siguientes 2 horas, pude verlo a través del cristal de su oficina, leyendo página por página, tomando notas. A las 11 de la mañana, salió de su oficina con una sonrisa extraña en el rostro. Sofía, buen trabajo, me dijo. Voy a revisar esto con más detalle y te doy feedback mañana. Pero el feedback nunca llegó. Los siguientes días, Ricardo evitó hablar del proyecto. Cuando le preguntaba sobre raíces digitales, me decía que estaba analizando la viabilidad o que necesitaba consultar con los directivos. Mientras tanto, yo seguía con mis tareas habituales: reportes de redes sociales, análisis de competencia, cosas rutinarias que no me emocionaban. Una semana después, Carmen se acercó a mi escritorio con cara de preocupación. Sofía, ¿tú sabías que Ricardo tiene una junta con los ejecutivos de Azteca Foods hoy? Mi estómago se contrajo. ¿Qué? No, no sabía nada. Acabo de ver el calendario de la sala de juntas principal. Dice Presentación Estrategia Digital Azteca Foods. Ricardo Valdés. ¿No te invitó? Me quedé helada. Era mi proyecto. Era mi idea. ¿Por qué Ricardo haría una presentación sin incluirme? Tal vez es solo una presentación preliminar. Mentí, tanto a Carmen como a mí misma. Seguramente me incluirá en la siguiente fase. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal, muy mal. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en su junta, decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar su computadora. Su oficina estaba abierta y él había dejado su laptop encendida. Mis manos temblaban mientras tocaba el trackpad para despertar la pantalla. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. En la pantalla estaba abierta una presentación de PowerPoint titulada Raíces Digitales, propuesta estratégica para Azteca Foods, pero en la portada, donde debería estar mi nombre, aparecía en letras grandes: desarrollado por Ricardo Valdés, director creativo. Página por página era mi trabajo, mis ideas, mis mock-ups, mi investigación, incluso mis cotizaciones del desarrollador freelance. Todo estaba ahí, pero sin ninguna mención de mi nombre. Era como si yo nunca hubiera existido. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de ira y incredulidad que nunca había experimentado. Ricardo había tomado mi trabajo y lo había presentado como suyo. No solo había robado mi idea, había borrado completamente mi participación. Escuché pasos en el pasillo. Ricardo regresaba de su junta. Rápidamente cerré la laptop y salí de su oficina, fingiendo que había ido por algo a la impresora. ¿Cómo estuvo la junta?, le pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Ricardo sonrió con esa sonrisa falsa que ahora odiaba. Muy bien. Los de Azteca Foods están muy interesados en una propuesta que estoy desarrollando. Es algo revolucionario, algo que va a cambiar la industria. ¿Puedo ayudar en algo?, insistí. No te preocupes, Sofía. Esto es nivel ejecutivo. Mejor concéntrate en tus reportes. Esa noche lloré de rabia en mi departamento. No era solo el robo de la idea. Era la humillación, la manera tan casual como Ricardo había destruido meses de mi trabajo y había minimizado mi capacidad. Pero mientras lloraba, una parte de mi mente empezó a planear. Si Ricardo quería jugar sucio, yo le iba a demostrar que había subestimado completamente a la persona equivocada. Al día siguiente, llegué a la oficina con una determinación que nunca había sentido. Durante el desayuno, había tomado una decisión. No iba a quedarme callada. Pero tampoco iba a confrontar a Ricardo directamente. Eso sería un suicidio profesional. Necesitaba ser más inteligente. Mi primera parada fue con Carmen, quien se había convertido en mi aliada más cercana en la oficina. Carmen, necesito pedirte un favor muy grande, le dije mientras fingíamos revisar unos reportes. ¿Podrías ayudarme a conseguir el email directo de María Elena Ruiz, la CEO de Azteca Foods?
Carmen levantó una ceja. ¿Para qué lo necesitas? Ricardo se está llevando todo el crédito de mi proyecto. Quiero asegurarme de que al menos María Elena sepa quién realmente desarrolló la estrategia. Carmen me miró por un momento largo. Luego sonrió. Ese Ricardo ya se pasó de listo. Dame una hora. Mientras Carmen trabajaba en conseguir el contacto, yo empecé a documentar todo. Guardé copias de todos mis archivos originales, capturas de pantalla de las fechas de creación, los emails donde había enviado las primeras versiones a Ricardo. También descargué mi historial de búsquedas de Google, que mostraba claramente cuándo había investigado sobre realidad aumentada y experiencias digitales para marcas de alimentos. A las 2 de la tarde, Carmen regresó con una sonrisa triunfante. María Elena Ruiz, m.e.ruiz@aztecafoods.com. Y además conseguí algo mejor. Su asistente personal, Claudia, es prima de mi novio. Claudia me contó que María Elena está buscando proveedores que realmente entiendan la visión de futuro de la empresa. Esa información era oro puro. Esa noche, desde mi departamento escribí el email más importante de mi vida. No iba a acusar directamente a Ricardo, eso sería contraproducente. En su lugar, iba a posicionarme como la verdadera creadora de raíces digitales y a ofrecer algo que Ricardo no podía, una visión auténtica y personal del proyecto. Estimada María Elena, escribí, mi nombre es Sofía Morales y soy la analista senior de marketing digital que desarrolló la estrategia Raíces Digitales para Azteca Foods. He seguido la trayectoria de su empresa durante años y creo profundamente en su misión de conectar tradición con innovación. Continué explicando mi visión del proyecto, pero desde un ángulo que Ricardo nunca había considerado. Cómo la estrategia podría expandirse internacionalmente, conectando con comunidades mexicanas en Estados Unidos y creando un movimiento global de orgullo cultural. Me encantaría tener la oportunidad de presentarle personalmente la visión completa de este proyecto, terminé. Creo que hay aspectos de la estrategia que aún no han sido completamente explorados. Envié el email a las 11 de la noche de un miércoles. Después, me quedé despierta durante horas, alternando entre la excitación y el terror de lo que acababa de hacer. La respuesta llegó al día siguiente a las 8 de la mañana. Estimada Sofía, su email ha llegado en el momento perfecto. Estamos evaluando la propuesta de vanguardia creativa, pero me intriga su perspectiva personal sobre el proyecto. ¿Estaría disponible para una llamada telefónica mañana viernes a las 10 a.m.? Saludos, María Elena Ruiz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que toda la oficina podía escucharlo. María Elena Ruiz, la CEO de la segunda empresa de alimentos más grande de México, quería hablar conmigo directamente. El viernes por la mañana, a las 10 en punto, sonó mi teléfono. ¿Sofía Morales?, preguntó una voz segura y cálida. Sí, habla Sofía. Gracias por llamarme, María Elena. Llámame Elena, por favor. Sofía, he revisado la propuesta que nos presentó Ricardo Valdés y me parece interesante, pero hay algo que no me convence completamente. Siento que le falta alma, le falta esa conexión emocional real con nuestros valores familiares. Era el momento perfecto. Durante los siguientes 30 minutos le expliqué mi visión completa de Raíces Digitales. Le hablé de cómo cada elemento de la estrategia estaba diseñado para honrar la herencia familiar de Azteca Foods mientras creaba puentes generacionales. Le describí las cocinas virtuales no solo como una táctica de marketing, sino como una celebración de la tradición culinaria mexicana. Sofía, me interrumpió Elena después de mi explicación. Lo que me estás describiendo es exactamente lo que necesitamos. Pero tengo una pregunta directa. ¿Esta idea es tuya o de Ricardo? Mi momento de la verdad había llegado. Podía mentir, minimizar mi papel, seguir siendo la empleada invisible, o podía apostar todo por mi futuro. Elena, esta estrategia nació de mi mente, de mi investigación y de mi pasión por conectar marcas auténticas con nuevas audiencias. Puedo demostrártelo. Hubo un silencio que duró eternos segundos. Luego Elena habló. Sofía, me gustaría que vinieras a nuestras oficinas el martes próximo a las 3 de la tarde. Quiero que le presentes tu visión directamente a nuestro board de directores
y quiero que traigas toda la documentación que demuestre que esta idea es tuya. ¿Y qué hay de Vanguardia Creativa? ¿Y de Ricardo? Déjame manejar eso. Solo asegúrate de estar preparada para la presentación de tu vida. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi escritorio, en shock. Acababa de conseguir la oportunidad más grande de mi carrera, pero también acababa de declarar la guerra a mi jefe. Los siguientes días fueron los más estresantes de mi vida. Durante el día fingía normalidad en la oficina, haciendo mis tareas habituales mientras Ricardo planeaba su próxima presentación para Azteca Foods, sin saber que yo ya tenía acceso directo al aseo. Por las noches, trabajaba obsesivamente en perfeccionar mi presentación. No solo iba a presentar raíces digitales, iba a demostrar que era la verdadera autora intelectual del proyecto. Preparé una línea de tiempo detallada de desarrollo de la idea, documentos que probaban mi investigación original y una versión expandida de la estrategia que incluía elementos que Ricardo nunca había visto. El domingo por la noche, Carmen me llamó. Sofía, tengo noticias. Mi contacto en Azteca Foods me contó que Elena movió la junta ejecutiva de Ricardo para el mismo martes que tu presentación. Aparentemente, quiere comparar propuestas. Mi sangre se congeló. ¿Eso significa que voy a estar en la misma sala que Ricardo? Eso parece. Elena está organizando una especie de presentación competitiva. Ricardo va primero, tú vas después. Esa noche no dormí ni un minuto. Mi mente creaba escenarios cada vez más dramáticos de lo que podría pasar. Ricardo me gritaría frente a todos. Me echarían de Vanguardia Creativa inmediatamente. ¿Podría Elena realmente tomar en serio a una analista sobre un director creativo con años de experiencia? El lunes por la mañana, Ricardo llegó a la oficina particularmente emocionado. Equipo, anunció, mañana es el día. Azteca Foods ha decidido que mi propuesta es exactamente lo que necesitan. Van a firmar el contrato más grande en la historia de Vanguardia Creativa. Me mordí la lengua para no decir nada. Ricardo continuó hablando sobre cómo esta cuenta iba a catapultar su carrera, cómo probablemente lo promoverían a vicepresidente, cómo era un ejemplo de lo que se podía lograr con visión estratégica y liderazgo. Cada palabra era como un puñal, pero también alimentaba mi determinación. Esa tarde pedí permiso para salir temprano. Necesitaba ir a comprar ropa para la presentación del día siguiente. En el centro comercial de Polanco, gasté mis ahorros de 2 meses en un traje negro impecable, zapatos profesionales y una blusa blanca que proyectara confianza. Esa noche ensayé mi presentación frente al espejo hasta memorizarla completamente. Practiqué cada gesto, cada pausa, cada inflexión de voz. No iba a permitir que los nervios arruinaran la oportunidad más importante de mi vida. Y así llegamos al momento donde empecé esta historia. Yo frente al espejo del baño de las oficinas de Azteca Foods, preparándome para la junta que cambiaría todo. Las oficinas de Azteca Foods estaban en Santa Fe, en un edificio de cristal que reflejaba el cielo nublado de esa tarde de martes. Llegué 30 minutos antes de mi cita, me senté en el lobby y traté de calmar mis nervios viendo a los ejecutivos ir y venir. A las 2:30, vi entrar a Ricardo acompañado de 2 ejecutivos de Vanguardia Creativa que no reconocí. Ricardo llevaba su traje más caro y esa sonrisa de confianza que tanto odiaba. Cuando me vio sentada en el lobby, su cara se transformó en una máscara de confusión y alarma. Se acercó a mí con pasos rápidos. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Hola, Ricardo. Tengo una junta con Elena Ruiz». La cara de Ricardo pasó por 5 emociones diferentes en 2 segundos. Sorpresa, confusión, realización, ira y finalmente, miedo. ¿Una junta sobre qué?, preguntó, tratando de mantener su voz baja. «Sobre raíces digitales, mi proyecto». Ricardo se acercó más, bajando la voz a un susurro amenazante. «Sofía, no sé qué estás tramando, pero te advierto que no hagas nada estúpido. Tu trabajo depende de mí. Tu carrera depende de mí. Si arruinas esta presentación, ¿qué vas a hacer, Ricardo? ¿Robar otra de mis ideas?» Antes de que pudiera responder, la recepcionista nos interrumpió. «Señor Valdés, la señora Ruiz los está esperando en la sala de juntas principal». Ricardo me lanzó una mirada de advertencia final antes de dirigirse al elevador con sus acompañantes.
Yo me quedé en el lobby contando los minutos hasta mi turno. A las 3:20, la recepcionista volvió a hablar. «Señorita Morales, la señora Ruiz la está esperando». Subí al piso 18 con las piernas temblorosas. Cuando se abrieron las puertas del elevador, vi a Ricardo y sus acompañantes saliendo de la sala de juntas. Ricardo tenía la cara roja y parecía agitado. Cuando me vio, se detuvo. «Sofía», me dijo con voz tensa, «espero que sepas lo que estás haciendo». Entré a la sala de juntas más impresionante que había visto en mi vida. Era enorme, con ventanales que daban una vista panorámica de la ciudad. Alrededor de la mesa de caoba estaban sentados 8 ejecutivos, incluyendo a Elena Ruiz en la cabecera. Elena se levantó para saludarme. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto y gris, vestida elegantemente pero sin ostentación. Sus ojos eran inteligentes y directos. «Sofía, gracias por venir. Te presento a nuestro board de directores». Mientras hacía las presentaciones, traté de leer las caras alrededor de la mesa. Algunos parecían escépticos, otros curiosos. Uno de ellos, un hombre mayor que después supe era el fundador de la empresa, me miraba con particular interés. «Sofía», comenzó Elena una vez que todos estuvimos sentados, «acabamos de escuchar la presentación del señor Valdés sobre la estrategia Raíces Digitales. Fue interesante, pero como te comenté por teléfono, nos gustaría escuchar tu perspectiva sobre este proyecto». Respiré profundo y comencé. «Gracias, Elena. Y gracias a todos por esta oportunidad. Antes de presentar mi visión de Raíces Digitales, quiero ser completamente transparente sobre algo». Puse mi laptop sobre la mesa y proyecté la primera slide, una línea de tiempo detallada que mostraba el desarrollo de la idea desde mi perspectiva. Raíces Digitales no es solo una estrategia de marketing, es una filosofía que nació de mi admiración personal por lo que Azteca Foods representa: la preservación de tradiciones familiares en un mundo que cambia constantemente. Continué con mi presentación, pero esta vez era diferente. No era solo mi trabajo profesional, era mi pasión. Les hablé de cómo había crecido viendo a mi abuela cocinar con productos de Azteca Foods, de cómo entendía en mis huesos la importancia de conectar generaciones a través de la comida. La realidad aumentada no es solo un gimmick tecnológico, expliqué mientras mostraba mis mockups. Es una manera de que una nieta en Ciudad de México pueda ver a la bisabuela que creó su receta favorita, incluso si nunca la conoció. El fundador de la empresa, don Alejandro Fuentes, se inclinó hacia adelante. «Sofía, esto que describes es exactamente la visión que tuvimos cuando empezamos Azteca Foods hace 40 años. Pero tengo una pregunta directa. ¿Tú desarrollaste esta estrategia o fue el señor Valdés?». Era la pregunta que había estado esperando. Saqué una carpeta con todos mis documentos de respaldo. «Don Alejandro, yo desarrollé esta estrategia completa. Tengo aquí la documentación que lo prueba, mis archivos originales con fechas de creación, mi historial de investigación, incluso los emails donde envié las primeras versiones a Ricardo». Pasé la siguiente media hora mostrando evidencia tras evidencia. Los ejecutivos revisaron mis documentos, compararon fechas, hicieron preguntas específicas sobre el desarrollo de la idea. Con cada pregunta que respondía correctamente, con cada detalle que explicaba, la atmósfera en la sala cambiaba. Elena finalmente habló. «Sofía, es evidente que tú eres la verdadera autora de esta estrategia, pero tengo una pregunta más importante. Si trabajáramos contigo directamente, ¿qué más puedes ofrecernos?». Esta era mi oportunidad dorada. Durante los siguientes 20 minutos, presenté la expansión de Raíces Digitales que había preparado. Les hablé de cómo podríamos crear una plataforma digital que no solo promocionara productos, sino que se convirtiera en un archivo cultural de la gastronomía mexicana. Les describí partnerships con universidades para documentar recetas regionales, colaboraciones con museos para crear experiencias inmersivas, incluso la posibilidad de desarrollar una aplicación educativa para escuelas. Esto no es solo marketing, concluí, es preservación cultural con fines comerciales. Es hacer que Azteca Food sea sinónimo no solo de calidad, sino de identidad mexicana. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio. Los ejecutivos se miraron entre ellos, comunicándose con esas miradas que solo la gente que ha trabajado junta durante años
puede entender. Elena fue la primera en hablar. Sofía, en 30 años de carrera, nunca había visto una presentación que combinara tan bien la estrategia comercial con la visión cultural. Esto es exactamente lo que Azteca Foods necesita. Don Alejandro asintió. Pero tenemos un problema, Sofía. Vanguardia Creativa es nuestro proveedor oficial. No podemos simplemente ignorar a Ricardo y trabajar contigo directamente. Mi corazón se hundió. Había dado la presentación de mi vida, había demostrado que la idea era mía, pero las políticas corporativas iban a arruinar todo. Pero Elena sonrió. A menos que... Sofía, ¿tienes algún interés en trabajar independientemente? ¿Independientemente? Como consultora externa. Azteca Foods tiene un programa de desarrollo de proveedores minoritarios. Si tuvieras tu propia empresa de consultoría, podríamos contratarte directamente para desarrollar e implementar raíces digitales. Mi mente trabajaba a velocidad máxima. ¿Estaba Elena sugiriendo que iniciara mi propia empresa? Elena, no tengo experiencia manejando mi propia agencia, pero tienes la visión, la pasión y claramente el talento. Además, nosotros te ayudaríamos. Este contrato sería suficiente para que pudieras establecerte y contratar un pequeño equipo. Miré alrededor de la mesa. Todos los ejecutivos me miraban expectantes. Era el momento más surrealista de mi vida. ¿Están hablando en serio? Don Alejandro se rió. Sofía, cuando llevas 40 años en los negocios aprendes a reconocer el talento real. Tú tienes algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios. Entiendes nuestra esencia. Elena continuó. El contrato sería por 6 meses inicialmente, con posibilidad de extensión. Presupuesto de 1,5 millones de pesos para desarrollar e implementar raíces digitales. ¿Te interesa? 1,5 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en mi vida. Era la oportunidad de convertir mi carrera en algo que ni siquiera había soñado. Sí, dije sin dudarlo. Acepto. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de detalles logísticos. Elena me explicó el proceso para registrar mi empresa, me conectó con el departamento legal de Azteca Foods para revisar contratos. Incluso me recomendó un contador especializado en startups. Cuando salí de las oficinas de Azteca Foods, tenía en mis manos un acuerdo preliminar firmado y la promesa de que el contrato final estaría listo en una semana. Pero ahora venía la parte difícil: regresar a Vanguardia Creativa y enfrentar a Ricardo. Llegué a la oficina a las 6 de la tarde. La mayoría de mis compañeros ya se habían ido, pero Ricardo estaba en su oficina, claramente esperándome. Cuando me vio entrar al edificio, salió de su oficina y se dirigió directamente hacia mí. Sofía, ¿qué carajo hiciste? Su cara estaba roja de ira. Nunca lo había visto tan alterado. Presenté mi trabajo, Ricardo. El trabajo que tú robaste. ¿Tu trabajo? Tú trabajas para mí. Todo lo que haces es propiedad de la empresa. Claro, Ricardo, pero la empresa soy yo también. Y yo desarrollé esa idea. ¿O me vas a decir que tú fuiste quien investigó sobre realidad aumentada? ¿Que tú fuiste quien contactó desarrolladores? ¿Que tú fuiste quien se quedó despierto durante semanas creando cada detalle de la estrategia? Ricardo dio un paso hacia mí intimidante. Sofía, no sabes con quién te estás metiendo. Puedo hacer que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. ¿En serio, Ricardo? ¿Vas a amenazarme? ¿Después de robar mi trabajo? En ese momento, Jorge Ramírez, el director general de Vanguardia Creativa, apareció desde su oficina. Había estado escuchando toda la conversación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jorge con voz calmada pero firme. Ricardo inmediatamente cambió su actitud. Jorge, hay un malentendido. Sofía fue a Azteca Foods sin autorización y... Jorge, lo interrumpí, creo que hay algo que necesitas saber. Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué a Jorge toda la situación. Le mostré la misma documentación que había presentado a Azteca Foods. Le enseñé los emails donde Ricardo había tomado mi trabajo sin dar crédito. Le expliqué cómo había desarrollado la estrategia completamente por mi cuenta. Jorge escuchó en silencio, revisando cada documento. Su expresión se volvía más seria con cada página. Ricardo, dijo finalmente, ¿esto es cierto? ¿Tomaste el trabajo de Sofía y lo presentaste como tuyo? Ricardo tartamudeó. Jorge, la idea necesitaba refinamiento. Yo la desarrollé.
Ricardo, he revisado la documentación. Es claro que Sofía desarrolló esta estrategia. Los archivos tienen fecha, hay evidencia de su investigación personal. Incluso tiene cotizaciones que ella consiguió por su cuenta. La cara de Ricardo se puso pálida. Jorge, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, Ricardo. Esto es plagio interno. Es inaceptable. Jorge se dirigió a mí. Sofía, lamento mucho esta situación. La empresa va a tomar medidas inmediatas. Jorge, hay algo más que necesitas saber. Azteca Foods me ofreció un contrato directo para desarrollar mi estrategia. Voy a renunciar a Vanguardia Creativa. Jorge se quedó en shock. ¿Azteca Foods te ofreció trabajar directamente con ellos? Me ofrecieron financiar mi propia empresa de consultoría para desarrollar e implementar raíces digitales. La cara de Jorge pasó por varias emociones: sorpresa, admiración y finalmente tristeza. Sofía, entiendo tu decisión, pero quiero que sepas que Vanguardia Creativa lamenta profundamente lo que pasó. Si alguna vez quieres regresar, las puertas están abiertas. Miré a Ricardo, que estaba parado en silencio, con la cara del color de la cera. Gracias, Jorge, pero creo que es hora de que tome mi propio camino. Esa noche escribí mi carta de renuncia. 2 párrafos simples, profesionales, sin drama. La entregué al día siguiente y trabajé mi última semana en Vanguardia Creativa en un ambiente extrañamente cordial. Mis compañeros estaban emocionados por mi nuevo proyecto. Jorge me ayudó con recomendaciones para mi nueva empresa y Ricardo evitó hablarme completamente. El viernes de mi última semana, Carmen organizó una pequeña despedida en la oficina. Sofía, me dijo mientras comíamos pastel, eres mi héroe. Le demostraste a todos que las ideas buenas siempre encuentran su camino. Miguel, el diseñador, se acercó. Sofía, cuando tu empresa esté establecida, ¿necesitarás diseñadores freelance? Me reí. La idea de contratar a mis ex compañeros era tentadora. Miguel, cuando esté lista para expandir el equipo, tú serás el primero en mi lista. Mi último día en Vanguardia Creativa fue extrañamente emocional. Había pasado 3 años ahí, había crecido profesionalmente, había hecho amigos verdaderos, pero también había aprendido una lección invaluable sobre el valor de defender mi trabajo y mis ideas. Cuando salí del edificio esa tarde de viernes, con mi caja de pertenencias personales, no sentí tristeza. Sentí emoción, sentí posibilidad. Sentí que por primera vez en mi vida profesional tenía control total sobre mi futuro. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Registré mi empresa, Raíces Digital Consulting. Alquilé una pequeña oficina en la colonia Roma Norte, cerca de mi antiguo trabajo, pero en un edificio más moderno. Contraté a Miguel como diseñador, a un desarrollador especializado en realidad aumentada y a una especialista en redes sociales. El proyecto con Azteca Foods se desarrolló mejor de lo que había soñado. Las cocinas virtuales se volvieron virales en TikTok e Instagram. La aplicación de realidad aumentada ganó premios de innovación tecnológica. En 6 meses, habíamos aumentado el engagement de Azteca Foods con millennials en un 300%, pero el momento más satisfactorio llegó 6 meses después de mi salida de Vanguardia Creativa. Era un jueves por la tarde y estaba en mi nueva oficina revisando propuestas para expandir nuestros servicios, cuando recibí una llamada inesperada. ¿Sofía Morales? Sí, habla Sofía. Habla Jorge Ramírez, de Vanguardia Creativa. ¿Tienes unos minutos para hablar? Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría querer Jorge después de tanto tiempo? Claro, Jorge. ¿Cómo has estado? Bien, Sofía. Te llamo porque tengo una propuesta. Vanguardia Creativa quiere contratar a Raíces Digital como consultora externa para varios proyectos. Hemos visto el trabajo increíble que has hecho con Azteca Foods y, francamente, necesitamos esa innovación. No podía creer lo que estaba escuchando. La agencia que había dejado me estaba pidiendo que regresara, pero ahora como proveedora externa. Jorge, me halaga la propuesta. ¿Puedo preguntar qué pasó con Ricardo? Hubo una pausa. Ricardo ya no trabaja con nosotros, Sofía. Después de lo que pasó contigo, investigamos más a fondo su historial. Encontramos otros casos donde había tomado crédito por trabajo de subordinados. Era un patrón. Una parte de mí sintió satisfacción, pero otra parte sintió algo parecido a la lástima.
Ricardo había construido su carrera sobre el trabajo de otros y finalmente había sido descubierto. Jorge, me interesa la propuesta. Envíame los detalles y los revisaré con mi equipo. Perfecto, Sofía. Y solo quiero decirte que admiro muchísimo lo que has logrado. Convertiste una situación terrible en una oportunidad increíble. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora veía con ojos completamente diferentes. Hace un año, era una analista invisible en una agencia mediana, trabajando en proyectos pequeños y sintiendo que mi potencial estaba siendo desperdiciado. Hoy tengo mi propia empresa, un equipo talentoso, clientes que respetan mi trabajo y proyectos que realmente me emocionan. La traición de Ricardo fue dolorosa, humillante, y por momentos pensé que podría arruinar mi carrera, pero también fue el catalizador que necesitaba para tomar control de mi vida profesional. Aprendí que las ideas buenas siempre encuentran su camino, pero solo si tienes el valor de defenderlas. Aprendí que a veces las situaciones más injustas son las que te empujan hacia oportunidades que nunca habrías considerado por tu cuenta. Y aprendí que la venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó, sino construir algo tan increíble que su traición se vuelva irrelevante. Hoy, cuando jóvenes profesionales me contactan pidiendo consejos, siempre les digo lo mismo. Nunca dejes que nadie minimice el valor de tu trabajo. Documenta tus ideas, defiende tu creatividad y nunca tengas miedo de apostar por ti mismo, porque a veces la persona que menos cree en ti es exactamente la motivación que necesitas para demostrar de qué eres capaz. Mi nombre es Sofía Morales, fundadora y CEO de Raíces Digital Consulting, y esta es la historia de cómo la traición de mi jefe se convirtió en la mejor oportunidad de mi vida.